Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. El debate de hoy va a tratar acerca de hongos e insectos. Como primera parte vamos a hablar sobre los hongos. Me presento, soy Arlet Mera y yo les voy a hablar un poco acerca de los hongos. Los hongos son organismos eucariotas con gran importancia en la vida del hombre y de los animales debido a la responsabilidad en cuanto a la descomposición de la materia orgánica. Estos hongos pueden ser venenosos, psicotrópicos o comestibles. Muchos de ellos van a ser patógenos y otros solamente van a ser beneficiosos para nosotros y para los animales. O van a formar parte de la elaboración de algunos alimentos. Entonces, para ustedes, ¿qué son hongos? Bueno, para mí los hongos pueden vivir a expensas de tejidos vivos en nuestros organismos o en los organismos de los animales, absorbiendo azúcares y aminoácidos simples de las células vivas del hospedante, por lo que ocasionan aquellas enfermedades o bien causan la muerte por estas toxinas, la destrucción de tejidos por enzimas y luego utilizan la materia orgánica. Ya, un dato importante de los hongos es que se los considera como los descomponedores primarios de la materia orgánica, ya que estos son heterótrofos. Ya, además, otra característica de los hongos es que son organismos pluricelulares, pero eso no quiere decir que no existan los unicelulares. Eh, bueno, en su mayoría son pluricelulares. Estos hongos también cuentan con varias hifas y se reproducen mediante esporas. Hola, mi nombre es Talia Quiroz y bueno, ustedes ya han hablado todo sobre los hongos, creo que ya nos quedó claro. Yo voy a mencionar algo sobre los beneficios que estos nos ofrecen. Los hongos tienen una incidencia directa, positiva o negativa en la calidad de vida de los seres vivos, porque por un lado pueden influenciar de una forma negativa, en el caso, por ejemplo, de los hongos patógenos, ya que estos producen enfermedades como la micosis, que afecta a humanos, plantas o animales, pero también influencian de una manera positiva, ya que ellos tienen una amplia variedad de aplicaciones en la alimentación, por ejemplo. Eh, Gracias a ellos, a las levaduras, hoy por hoy podemos fabricar y conservar alimentos, como por ejemplo el queso, el pan, además de la cerveza y el vino. Todo esto debido a que ellos producen fermentos útiles para realizar estos procesos. Además, estos también nos van a ofrecer beneficios medicinales. Tenemos el caso de los antibióticos como la penicilina, que esta es producida por el hongo Penicillium, y esta se va a usar para tratar algunas infecciones provocadas por bacterias y va a resultar muy beneficioso también. Esto me lleva a pensar que así como los hongos tienen efectos negativos, mayores son los positivos, ya que nos beneficia mucho más de lo que nos podría llegar a perjudicar. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los hongos y las levaduras son una de las causas de las infecciones más comunes de transmisión sexual. Causan infecciones en seres humanos, en el hombre y en los animales que están bajos de defensas, que están pasando por procesos de cáncer, de quimioterapia, o sea, por animales que estén inmunosuprimidos. Entonces, todo esto puede afectar al animal y puede hacer que ellos puedan infectarse con algún hongo y que se perjudiquen. Hola, yo soy Iris Ramírez y me gustaría mencionar otro beneficio que proporcionan los hongos. Y es que si estos hongos no existieran, tendríamos una acumulación de materia vegetal que sería capaz de ahogar la tierra, ya que estos son capaces de descomponer la vida vegetal y la hacen utilizable para una nueva vida, tanto vegetal como animal. Y es por ello que a los hongos se los considera como el tracto digestivo de los bosques. Adicionalmente, me gustaría mencionar que se los puede considerar como parásitos y mutualistas. Y cuando digo mutualistas me refiero a que pueden proporcionar una interacción biológica
entre los individuos de diferentes especies, proporcionando así beneficios y mejorando la aptitud biológica. Bueno, dicho esto, tenemos como primer punto en el capítulo de hongos la historia de Lucy, que esta es una chica de 16 años que apenas estaba empezando a experimentar sobre las relaciones sexuales, y ella acudió a una clínica debido a que había desarrollado zonas dolorosas y enrojecidas alrededor de sus genitales. Ella estaba muy asustada y convencida de que había adquirido alguna enfermedad de transmisión sexual. Creo que cada una de nosotros conocemos la gravedad de esto. Pero después de que los médicos realizaran una inspección cuidadosa, llegaron a la conclusión de que lo que ella tenía era candidiasis. Luego de esto, ella estaba aliviada, ya que esta enfermedad en las personas es una infección común y va a ser de fácil tratamiento. Si traemos esto a la veterinaria, la candidiasis en los animales es una enfermedad mucocutánea, es decir, que afecta a las mucosas y a la piel. Esta va a ser de baja presentación en la clínica de pequeños animales, pero va a poder infectar a los caninos y a los felinos. En el caso de los caninos, se van a presentar lesiones en las membranas mucosas, y cuando la infección afecta a la mucosa genital, los caninos van a presentar un flujo blanquecino, prepucial en el caso de los machos y vulvar en el caso de las hembras, obviamente. En los gatos, por ejemplo, se van a dar como lesiones infecciosas cutáneas, que van a ser poco frecuentes, pero también se van a poder dar. Y también se va a poder producir otitis externa exudativa y ulcerativa. Como podemos ver, este hongo llamado cándida no solo les afecta a los humanos, sino también tiene una gran influencia en los animales. Algo que yo tengo que acotar a eso es sobre el origen en el que se contagia este microorganismo. Bueno, esto también se va a dar en animales sanos que entran en contacto con heces, abortos, secreciones vaginales de los animales afectados por la enfermedad. Bueno, es importante también mencionar que el contagio puede producirse entre diferentes especies, una de ellas de los rumiantes como los ovinos, los caprinos y los bovinos. Todas las especies de clamidia comparten su antígeno como el género que es igual al que de las bacterias gram negativas. Es de naturaleza lipopolisacáridas. Bueno, también dentro de este capítulo había una frase que me llamó mucho la atención, que decía que la medicina no siempre se trata de la curación de la enfermedad, de una enfermedad grave, sino que a veces tranquilizarla está bien. En esta frase se me vino a la mente el distemper canino, por ejemplo. Esta es una enfermedad grave, ya que puede llevar a la muerte del paciente, pero aún así, si se la controla a tiempo, por más de darles los mejores medicamentos, el animal toda la vida va a vivir con esta enfermedad, ya que, como sabemos, el distemper no tiene cura. Pero en nuestro rol como médicos veterinarios y con la ayuda de los medicamentos, claro está, se le va a poder ofrecer al animal una calidad de vida libre de estos síntomas, de dolores y de todo lo que conlleva esta enfermedad. Entonces yo creo que allí entraría esta frase que dice que la medicina no siempre se trata de la curación del paciente, sino que a veces con tranquilizar los síntomas va a ser suficiente, ya que no se va a poder observar ningún tipo de sufrimiento en la persona o en el animal. Bueno, terminando con este tema, pasamos al siguiente, que habla sobre el hongo vergonzoso. Y dentro de este subtema se menciona que las infecciones de transmisión sexual pueden causar un daño incalculable a la autoestima y por ende a las relaciones humanas. Y aquí se menciona que la cándida es la infección sexual más común. Y al ser común es más fácil de tratar en humanos, ya que existen tratamientos establecidos. A diferencia del tratamiento en humanos, considero que en los animales es un poco más difícil aplicar una terapia antifúngica que sea adecuada y completa, ya que existen tutores que no regresan con los pacientes a las consultas, y pienso que es diferente en los humanos, ya que si son infecciones de transmisión sexual generalmente se dan en parejas, y si los dos quieren estar bien, entonces ellos acuden al médico con regularidad y
obtienen el tratamiento adecuado. También me gustaría hablar sobre las bacterias que también tienen efectos negativos. También hay algunas que aportan beneficios, como son los lactobacilos. ¿Alguien desea mencionar algo sobre? Sí, bueno, los lactobacillus son beneficiosos tanto para nosotros como para los animales, ya que estos nos van a ofrecer protección debido a que estos son capaces de generar agentes tóxicos contra otros microorganismos, que es algo de lo que se menciona en este subtema, y nos van a poder proteger de esa manera, además de que también van a ayudar a que haya un buen funcionamiento del sistema inmunológico. Es decir, que ellos van a estimular a que las defensas de nuestro cuerpo se activen, lo cual es muy beneficioso para nosotros, ya que si existe un mal funcionamiento del sistema inmunológico, los animales, tanto como nosotros, vamos a ser susceptibles a diversas enfermedades, lo cual obviamente es perjudicial. Bueno, también se puede decir que estos se incluyen habitualmente en el grupo amplio y heterogéneo de las bacterias del ácido láctico. Son caracterizadas por ser gram positivas, no esporuladas y con un catabolismo de los azúcares estrictamente fermentativo, cuyo producto final predominante es el ácido orgánico. Bueno, mi nombre es Rodalí Zamora y voy a hablarles sobre el síndrome de la cándida como un factor difícil de alcanzar. Como ya se sabe, los hongos y las levaduras son los más comunes al momento de contraer una infección de transmisión sexual. ¿Ustedes qué pueden acotar sobre eso? O sea, ¿qué piensan sobre esta levadura? Bueno, lo que yo podría acotar es sobre las infecciones fúngicas. Bueno, que estas son tan importantes que pueden llegar a causar tanto la mortalidad como la morbilidad, y en concreto son las oportunistas originales tanto por las levaduras como por hongos filamentosos, que se han visto incrementadas en su incidencia de forma significativa. No sé qué opinen al respecto sobre aquello. Bueno, algo que también se mencionaba dentro de este tema es que las bacterias son más propensas a protegernos de enfermedades que a causarlas. Dentro de esto yo puedo entender de que las bacterias es más factible que nos ofrezcan beneficios que lo que nos pueden llegar a perjudicar, ya que en este caso de los animales, por ejemplo, ellos necesitan una población bacteriana equilibrada en su tracto gastrointestinal para poder mantenerse en un estado saludable, ya que si no lo tiene, se podrían producir enfermedades graves, e incluso en el caso de nosotros mismos, podría ser así. Y es irónico que los mismos microorganismos que nos causan las enfermedades, en ciertos casos que pueden llegar a ser graves, a la vez nos protejan y nos ayuden tanto, porque queramos o no, la realidad es que necesitamos en cierta manera de ellos para sobrevivir y mantenernos saludables. Además, son de tal importancia que se ha afirmado que la vida en la Tierra no existiría sin ellas. Un factor aparte que debo acotar es sobre el lactobacillus. Ya es que hoy en día, o sea, los seres humanos estamos tan caprichados con obtener beneficiarnos de los animales, es que hasta usamos la bacteria que es el lactobacillus ya para lactobacillus para alimentarnos de lo que es el yogur. Ya, y o sea, ahí estamos ingresando nuevas bacterias a nuestro organismo. Bueno, algo que quiero acotar sobre la lectura también es que ahí decía que los médicos están acostumbrados a pensar que si los análisis de sangre de rutina no muestran nada, entonces no hay nada malo, pero la levadura crónica no muestra nada en pruebas de sangre. Bueno, se usa para detectar la presencia de hongos en la sangre hemocultivo. Los análisis de sangre a menudo se usan para diagnosticar infecciones por hongos, por decirlo así, los más graves. No se deben de confiar en los exámenes de sangre a la primera, cabe recalcar.
Los hemocultivos no detectan la levadura en aproximadamente el 50% de las infecciones por cándida. Por lo general tardan entre 2 y 3 días para que aparezcan los resultados positivos. Bueno, con esto, perdón. Ahora sí. Voy a hablarles sobre los edificios negros y los seres humanos cansados. Un breve resumen sobre la lectura. Nigel, un bibliotecario que se sentía cansado todo el tiempo, durante una conversación que tuvo Nigel, tuvo sus inquietudes acerca de la zona. Decía que Londres es una ciudad cara y le preocupaba sus síntomas que habían sido causados por un moho tóxico que había comenzado a deslizarse alrededor del armario debajo de las escaleras de su lúgubre habitación. Alrededor del 5% de las personas se cree que tienen algunos de los síntomas de las vías respiratorias por reacciones alergénicas a los mohos a lo largo de su vida. Nigel pensó que podría estar sufriendo efectos del síndrome del edificio negro, un diagnóstico que ha alcanzado al parecer proporciones epidémicas en algunos sectores. Se cree que la causa del síndrome del edificio negro es que esos mohos se propagan en el interior y no hay duda de que estos mohos pueden, bajo ciertas condiciones, producir sustancias llamadas micotoxinas, que pueden afectar negativamente a las células y los organismos vivos por una variedad de mecanismos. Las micotoxinas son conocidas por ser tóxicas e incluso hay algunas pruebas que han sido como armas biológicas. Dentro de este subtema también mencionaba a la criptococosis. Y bueno, sobre esto podría decir que es producida principalmente por una levadura de la especie Cryptococcus neoformans y es hallada en deyecciones aviares, pero también se puede encontrar en los felinos, ya que son capaces de colonizar preferentemente el sistema respiratorio, el nervioso y ocular. Sin embargo, existe la posibilidad de que ellos no presenten signos de una enfermedad respiratoria baja. No existe ninguna predisposición de sexo, pero sí de raza, siendo las razas de perros más frecuentes el Doberman, el Pinscher, Faster Alemán, el Cocker y el Gran Danés. También leí que se cree que los pastores alemanes tienen una predisposición genética que los hace susceptibles, no solo a los criptococos, sino también a otras micosis sistémicas como la aspergilosis. Bueno, también dentro de este capítulo teníamos el tema que se llamaba el síndrome de Cándida difícil de alcanzar. En esta parte del capítulo se hablaba de que en el siglo XIX probablemente un tercio de todas las muertes se debieron a infecciones de un tipo u otro y el principal fue la tuberculosis. Bueno, esta enfermedad no solo afecta a los humanos, sino que, como ya sabemos, también afecta a los animales, ya que esta, en los animales específicamente, en el caso de los bovinos, es una enfermedad infectocontagiosa que va a ser de curso crónico y progresivo y va a afectar en gran manera a ellos. Ya, algo también importante es que guarda una estrecha relación con las bacterias causantes de la tuberculosis humana, que fue la que en ese momento era la causante de muchas muertes, y además también guarda una estrecha relación con la tuberculosis aviar, que se encuentra esporádicamente en aves criadas en traspatio, en zoológicos, y además resulta un problema en el caso de las aves exóticas enjauladas. El nombre de la tuberculosis proviene de los nódulos llamados tubérculos que se forman en los ganglios linfáticos del animal infectado. ¿Alguien que desea hablar de este tema? Yo leí algo sobre la tuberculosis bovina en sí.
Y bueno, esta es una enfermedad infectocontagiosa de curso crónico y progresivo. Y es provocada por una bacteria llamada Mycobacterium bovis. Puede afectar prácticamente a todos los mamíferos y, como mencionó Thalía, también estamos incluidos los humanos. Y puede provocar un deterioro del estado de la salud, muy a menudo tos y a la larga muerte. Bueno, también se hablaba, yo hablé de la tuberculosis y Iris también habló de esta. Y cabe recalcar que fue Robert Koch quien descubrió, él descubrió el bacilo alojado en los tubérculos, el cual era el causante de la tuberculosis. Y luego de esto fue descrita la Mycobacterium bovis como la causante de esta enfermedad. Se habla en el capítulo del libro que Koch, debido a las dudas que existían entre los médicos sobre esa enfermedad, en ese momento él entendió que para hacer frente a las enfermedades infecciosas era crucial demostrar más allá de la duda, que esta existía entre los médicos ya que estaban atacando el objetivo correcto, que en este caso era la existencia de la tuberculosis. Él y Frederick Loeffler era un bacteriólogo alemán. Ellos fueron los que idearon una serie de reglas que debían ser satisfechas antes de poder hacer el reclamo con certeza de que la enfermedad existía. Aquí es donde aparecen los postulados de Koch y curiosamente estos postulados ligeramente se han modificado, pero sobreviven hasta el día de hoy. Tenemos como primer postulado el que decía que el organismo debe ser encontrado en todos los animales que sufren de la enfermedad, pero no en los animales sanos. Bueno, en este postulado lo que trataba de decir era que si se sospechaba que un microorganismo era el agente causal de una enfermedad en particular, esta debería poderse encontrar en todos los organismos que estén sufriendo dicha enfermedad, mientras que los individuos sanos no deberían de tenerla. Pese a que este postulado es fundamental dentro de la concepción bacterióloga de Koch, él mismo fue el que abandonó esta regla cuando vio casos en los que la regla no podría cumplirse, los cuales eran los portadores asintomáticos, porque en ellos está la enfermedad, pero ellos nunca van a poder presentar síntomas. Y eso no significa que estén sanos, por lo tanto, este postulado no podría aplicarse en todos los casos. El segundo postulado de Koch menciona que el organismo debe ser aislado de un animal enfermo y se debe hacer crecer en un cultivo puro. Yo considero que la aplicación experimental de los postulados de Koch empiezan realmente con este enunciado que acabo de mencionar, ya que si existe una sospecha de que algún agente infeccioso esté causando una enfermedad, pues este debería ser aislado y cultivarse por separado para que se puedan identificar, se puede identificar cuál es el agente causante de la enfermedad y de esta manera establecer un tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida del paciente. Ya, otro de los postulados es que el microorganismo que se ha cultivado en un cultivo debería poder causar la enfermedad al introducirse en un organismo sano. Esto quiere decir que si una bacteria ha sido cultivado en algún cultivo y se presenta en la cantidad y estadio de maduración, al inocularlo en un individuo sano, este debería causarle la enfermedad, o sea, causarle la enfermedad, la misma enfermedad que le ha causado al individuo que está enfermo. Bueno, el cuarto postulado nos habla sobre el organismo que debe reagilarse el animal infectado experimentalmente. Bueno, el mismo patógeno debería poder ser reaislado de individuos a quienes se les inoculó experimentalmente y ser idéntico al patógeno extraído del primer individuo. Este individuo, o sea, el enfermo al que se le extrajo. Bueno, este último postulado fue añadido posteriormente al Congreso de Medicina de Berlín, en el que Koch presentó los 3 postulados anteriores. Fue añadido por otros investigadores, quienes lo consideraron relevante y estipula básicamente que el patógeno que ha causado la enfermedad en otros
individuos debería ser el mismo que ha causado en los primeros casos. Bueno, Bueno, ahora que terminamos de hablar de los postulados de Koch, ¿qué les parece si empezamos a hablar sobre la historia de Juan, que también es muy interesante? La historia de Juan sí es muy interesante. Se trataba de un joven de unos 20 años que había viajado por todo su país natal, que era Bolivia, en motocicleta. En ese viaje él sufrió un accidente, se cayó y se hizo una herida. La herida desarrolló manchas púrpuras, lívidas y con protuberancias. Él se estuvo haciendo tratar con un dermatólogo, pero quiso una segunda opinión y entonces fue a otro doctor, el cual le hizo exámenes, una exploración en el cerebro, donde reveló que tenía un tejido anormal en el cerebro. Le hizo también radiografías de tórax y estas radiografías mostró que tenía dentro de sus pulmones algo oscuro que podría ser algo que se haya infiltrado y que esté causando alguna afección. Lo que se sospechaba era sobre que él podía tener la histoplasmosis o la coccidioidomicosis. Bueno, yo tengo algo que contar, pero en cambio sobre la histoplasmosis. Bueno, lo que yo investigué, la histoplasmosis tiene una distribución cosmopolita, que es endémica en regiones de clima tropical y templado, sobre todo en el continente americano. Bueno, como decía Arlet, se decía que Juan tenía una enfermedad fúngica muy rara, que en ese momento era llamada coccidiomicosis, la cual también afecta a los animales, al igual que en los humanos. Esta se da como una infección micótica causada por coccidiosis immitis. Este es un hongo patógeno que puede encontrarse en el suelo o el polvo, y en los animales los perros son la especie más severamente afectada, pero este hongo puede causar infección en muchas otras especies, incluyendo el caballo y el ganado bovino. Esta enfermedad se la va a poder contraer únicamente por medio de la inhalación de esporas de un hongo, debido a que las esporas del hongo se dispersan en el aire cuando se remueve el suelo contaminado, ya sea por los humanos, como es en el caso de la construcción, o por causas naturales como por ejemplo un terremoto o alguna tormenta de polvo. Me gustaría mencionar algo sobre lo que mencionó Talía, y es que el hongo del Coccidioides immitis se vuelve a la superficie después de un periodo de lluvias, la construcción de la tierra o la cosecha de los cultivos, donde se forman esporas, como mencionó Talía, que estas son liberadas y se extienden por las tormentas de viento y de polvo, y es así como las especies que ella mencionó se encuentran afectadas por este tipo de microorganismos. Otra cosa que cabe recalcar sobre esta historia es que es que ya, disculpen, ya,
Algo de destacar de este tema era sobre el hongo de brujas. Ya era porque todo esto abarcaba era la falta de conocimiento de las personas, ya porque creían que esto de aquí era una maldición, ya. Y que por eso, y que o sea, era una maldición de las brujas de Salem, que era una maldición causada por San Antón, y o sea, y eran muchas especulaciones. Ya, pero al final no era nada de eso, sino que era una intoxicación por parte del hongo Claviceps purpurea. Ya, sino que a lo que acabo de recalcar de esta historia es una frase que dice, muy poco sucede en la naturaleza sin una razón evolutiva. Ya, o sea, lo que quiero mencionar también es que se supone que en esa época los hombres eran hombres de ciencia. O sea, y imagínense que si hubiese sido una época en la que no se sabía sobre eso, hubiese sido mucho peor. O sea, cuántas personas hubiesen sacrificado pensando de que en realidad eran maldiciones. Ya, pero lo bueno de esto es que al estar un poco más evolucionados, no hubieron tantos sacrificios, no hubo tanta represión, sino que buscaron una manera, por decir, claro que en su fe religiosa, pero no fue tan extremista. Pero también se mencionaba dentro de este capítulo la historia de Ahmed, que era un señor de 62 años, diabético desde los 11 años, y se tenía que aplicar insulina para controlar, obviamente, su condición. Él presentaba síntomas como el dolor de cabeza y fiebres ocasionales, además de que había notado que tenía una hinchazón en su paladar, por lo cual él visitó al médico y al médico le resultó tan alarmante que él hizo que Ahmed sea atendido inmediatamente por especialistas del oído, la nariz y la garganta. Lo que él tenía en sí era una úlcera muy grande hacia la parte posterior de la garganta y ya no se observaban algunos tejidos, o sea, imagínense la magnitud de eso. Y era como que si estos tejidos habían desaparecido. Dado a los exámenes que ellos realizaron, los médicos llegaron a la conclusión de que lo que Ahmed tenía era mucormicosis rinocerebral, la cual, si no se controla a tiempo, puede llegar a causar la muerte. Afortunadamente, este no fue el caso de Ahmed, ya que gracias al tratamiento de que los médicos hicieron con él, logró curarse, aunque su curación sí fue realmente muy costosa. Bueno, trayéndolo a la veterinaria, la mucormicosis también se da en los animales, en perros, por ejemplo. Es una enfermedad muy grave, está causada por varios hongos que se encuentran principalmente en el suelo y van a afectar a los animales con el sistema inmunológico debilitado. Estos hongos pueden entrar en contacto con el perro adhiriéndose a su pelaje, piel o si el perro inhala las esporas de los hongos o se come alguna planta en la que estén presentes estos. Si alguien desea acotar algo. Bueno, al parecer ya nos quedó claro lo que nos mencionó Talía y pasamos al siguiente punto en donde el subtema es atacar a la debilitada. Y bueno, esta sección también está relacionada con la historia de Ahmed, pero en este caso me gustaría hablar sobre los pacientes con cáncer, ya que estos al recibir diversos tipos de tratamientos, su médula ósea se puede ver afectada y destruida con la esperanza de en algún momento erradicar la enfermedad. Y esto los deja abiertos a muchas infecciones, o sea, susceptibles a que microorganismos ingresen y se conviertan en altamente patógenos. Y pues en términos generales, los hongos no han evolucionado como patógenos humanos o animales, con excepción de unos pocos organismos de la piel y en general son bastante inofensivos, tales como los dermatofitos. ¿Alguien más
Bueno, dentro de este tema también se hablaba de que hay un mayor número de individuos que tienen dañada gravemente la inmunidad. Y este puede ser el caso de las personas o animales con cáncer, que de por sí ya son casos graves, ya que en estos casos la médula ósea ha sido en cierta parte destruida con la esperanza de erradicar la enfermedad, debido a que ellos terminan siendo vulnerables a muchas enfermedades porque su sistema inmunológico está debilitado. Por otro lado, están las personas o los animales que son diabéticos, ya que estos individuos tienen más riesgo a todo tipo de infecciones, incluyendo las enfermedades fúngicas graves, que fue lo que le sucedió a Ahmed, ya que según los estudios, los enfermos de diabetes forman una especie de capa de azúcar que ciega su sistema inmune y lo bloquea a la hora de detectar y combatir infecciones. Es por esta razón que los diabéticos también son individuos vulnerables a cualquier enfermedad. Y el resto de los individuos que no tienen enfermedades tan graves que produzcan que el sistema inmunológico se debilite, literalmente ellos pueden vivir entre la mayoría de los hongos sin sufrir algún efecto negativo, ya que ellos solo pueden entrar y causarnos infecciones cuando el sistema inmunológico se encuentra afectado. El momento donde hay una sobrecrecimiento de hongos, donde el sistema inmune se encuentra bien debilitado, puede ser por varios factores, por enfermedades inmunosupresoras, por ejemplo como la de Cushing, o por incluso terapias con fármacos como corticoides, como antibióticos. Los antibióticos lo que van a hacer es reducir las células buenas que te van a ayudar a proteger el organismo, la microbiota. Van a reducir lo que va a hacer que haya un crecimiento excesivo de estos hongos y van a producir una infección micótica. Los corticoides lo que van a hacer es inmunosuprimen al animal, lo que provoca que haya una baja defensa, una baja inmunidad y que le ocasione una infección. También incluso por una humedad excesiva también puede afectarse estos animales por una infección micótica. Bueno, también en relación a los temas tratados, también podríamos hablar sobre la patogenicidad de los hongos. Bueno, los mecanismos de patogenicidad de los hongos pueden ser que son termotolerantes a los 37 grados centígrados, poseen ciertas adaptabilidades bioquímicas, pueden producir enzimas específicas, vivir en condiciones de bajo nivel de O2 y adaptar su pH y producir la melanina. También pueden tener adaptabilidad morfológica, que los hongos pueden ser dimorfos y bifásicos. Tener capacidad de adherencia a las membranas o epitelios, poder penetrar en los tejidos originando pseudófilas, como las levaduras de la cándida, por ejemplo, y multiplicarse en ellas. Burlar los mecanismos de defensa para evitar su fagocitación. Bueno, en la parte del hongo de las brujas, que ya mencionó anteriormente Odalis, en esta historia se podía ver la falta de conocimiento de las personas, que los lleva a veces a hacer cosas ilógicas, ya que en ese momento el trastorno del hongo de brujas era famoso por ser una consecuencia supuestamente de la brujería, cuando en realidad la causa de este trastorno era la enfermedad del ergotismo causada por el hongo Claviceps purpurea. Y aquí podemos ver cómo la falta de conocimiento a veces nos lleva a hacer cosas que de verdad no tienen nada que ver. Por ejemplo, en el caso, no sé si ustedes hayan visto, de los perros con moquillo, les hacen un collar de limones y se los amarran en el cuello, porque supuestamente eso les cura la enfermedad. Bueno, a lo mejor yo creo que sería un poquito más lógico que, o sea, se lo den a tomar, aunque no sería algo aconsejable, pero aunque sea tendría algo de sentido. Y todo esto se da porque tal persona le dijo que así se curó su perro con moquillo y para empezar nosotros sabemos de que el moquillo no se cura, solamente se pueden neutralizar sus síntomas, pero la enfermedad no se va a ir del cuerpo del animal.
Y estas personas que dicen esto es porque a lo mejor el animal de ellos estaba pasando por algún proceso de gripe y como esto no es algo que permanece, terminó su cuadro gripal o viral y el perro se curó, pero no por los limones, sino porque a lo mejor su cuerpo creó defensas para protegerlo contra esto y se curó, pero esto va de boca en boca y ellos juran de que de esa manera se puede curar el moquillo, cuando nosotros sabemos que no es así. Un gran tema que también me llamó mucho la atención, mencionaba sobre las aflatoxinas. Bueno, estas son micotoxinas que se caracterizan por ser mutagénicas, teratogénicas, carcinogénicas e inmunodepresoras. Bueno, son abundantes en zonas cálidas y húmedas del planeta. Bueno, la aflatoxina, la B1, es la que tiene mayor potencia y actividad carcinogénica a nivel hepático, también fetal y, bueno, teratogénico, y de ciclo celular mutagénico. La aflatoxina B2 es similar a la B1, excepto por la saturación del primer anillo de furano. Es carcinogénico, pero menos tóxico y menos frecuente que la B1. Bueno, dejando este tema claro, ¿alguien más desea opinar? ¿Lo tienen claro o continúo con mi tema? Yo creo que podríamos continuar con el siguiente tema. Bueno, a continuación les voy a topar el tema sobre la epidemia de la alergia. Bueno, las alergias, como en el documento lo menciona, se discute otro método por el cual causa la enfermedad de hongos. Puede desencadenar reacciones tales como el asma. La epidemia moderna del asma y la alergia también pueden decirse en parte que son hechos por el hombre. La capacidad de las esporas de hongos para desencadenar la alergia está conectada solo indirectamente a esta hipótesis. Y este tipo de enfermedades se produjo antes de nuestra obsesión moderna con la limpieza. La condición del asma como, bueno, de nuestra obsesión es una consecuencia de alergia a las esporas de hongos. Sin embargo, es muy común, de hecho. ¿Alguien que desea opinar sobre el tema? A mí me gustaría mencionar algo sobre los aspergilos, que son hongos saprófitos de ubicación ambiental. Y estos son capaces de causar infecciones nasales o pulmonares en perros y en gatos. Y bueno, algo que me pareció bastante curioso es que leí que en un día normal un perro puede inhalar entre 10 y 15 esporas del hongo. Bueno, por último, para dar un dato muy relevante e importante sobre la penicilina y el producto del hongo penicilino. Penicillium, perdón. Este hongo ha sido un antibiótico por excelencia de la era moderna. Sin embargo, el abuso del medicamento ha provocado que las bacterias se vuelvan resistentes a la misma y por ende sea cada vez más difícil de tratar una infección. Científicos han intentado producir nuevas formas de penicilina para corregir el problema, pero dada la naturaleza asexual del hongo, este ha sido un proceso lento y poco fructífero hasta ahora. Algo importante también de mencionar dentro de este tema es que el término aspergilosis, que es la enfermedad que se produce en los animales, que la causa este hongo, se aplica, el término aspergilosis se va a aplicar generalmente a infecciones ocasionadas por hongos de los géneros Aspergillium y Penicillium, ya que estos son indistinguibles morfológicamente cuando se examinan bajo un microscopio. Entonces, por eso a la enfermedad ocasionada por ambos hongos se le llama aspergilosis. Bueno, dentro de los apartados de este capítulo también tenemos al que dice somos lo que comemos. Este apartado me pareció muy interesante y de él saqué dos frases. Los hongos tienen mucho de qué decirnos acerca de lo que somos
y lo que somos es muy parecido a ellos. Entonces, lo que yo pienso acerca de eso es de que, según investigaciones que se han realizado, muestran que los seres humanos poseen varios genes que han sido adquiridos de otras especies. Es decir, que existe una relación estrecha entre los distintos organismos que existen, entre los virus, las algas, los hongos, las bacterias. Por lo tanto, se puede decir que somos hongos, pero que también somos bacterias, también somos virus, también somos algas y más. Qué loco, ¿no? Bueno, también un tema muy importante que lo observamos, bueno, lo leímos en ese capítulo, era sobre las enfermedades de las vacas locas. Bueno, un dato muy importante sobre esto es que los priones son los agentes infecciosos más conocidos por causar estos trastornos cerebrales degenerativos en las vacas. Parecen haber sido detectados en bacterias. ¿Ustedes qué opinan? Algo importante dentro de esto es que, según estudios, en el caso de las personas, ellas se pueden infectar cuando consumen el tejido nervioso, o sea, el cerebro o la médula espinal del ganado que estuvo infectado por la enfermedad de las vacas locas, ya que con el tiempo esta se destruye, esta va a destruir el cerebro de las personas que poseen la enfermedad y también la médula espinal. Pero no hay evidencia de que las personas puedan contraer la enfermedad de las vacas locas por comer carne del músculo que se usa para la carne de res molida o para asar y filetes, o por consumir productos de leche o productos lácteos. Y también algo importante es que las personas con esta enfermedad no pueden propagarla a través de un contacto casual con otras. Ya, eso dentro de las personas. Y dentro de los animales, por ejemplo, algo importante es que una vaca que contrae esta enfermedad mediante el alimento contaminado no va a presentar síntomas al momento u horas después de que lo consume, sino que lo más probable es que lo haya consumido durante su primer año de vida, ya que si una vaca se infecta con el prión anormal, cuando tiene un año de vida, esta recién va a presentar síntomas de esta enfermedad cuando tenga 5 años o más. Bueno, y finalmente tenemos la conclusión de este capítulo. Podemos decir que muchos a lo mejor nos hemos preguntado cómo es que todavía los hongos no han llegado a causar una gran epidemia o incluso una pandemia, como en el caso de los virus o de las bacterias. Y la respuesta es que, según lo que hemos leído en este capítulo, los hongos no se transmiten fácilmente de una forma directa de un individuo a otro, como los virus y las bacterias, sino que por lo general las enfermedades provocadas por estos hongos van a ser producidas por el contacto directo con el agente en el medio ambiente, y es por esta razón que no va a haber un contagio tan frecuente como en el caso de otras enfermedades causadas por virus y bacterias, que estas son de fácil transmisión. Y por lo tanto, por lo general no van a causar, estas infecciones micóticas no van a causar epidemias, según el libro Epidemias. ¿Nadie más va a hablar o tomamos el otro tema? No, ya me ha quedado muy claro Bueno, entonces, así como hablamos de hongos, vamos a hablar también de insectos. Daremos una pequeña introducción. Como sabemos, los insectos son animales invertebrados, que los más diversos en la Tierra. Según National Geographic, se conoce que hay 1 millón de especies diferentes aproximadamente. Y según el libro Epidemias, vivimos en el planeta de los insectos y no en el que es nuestro.
Bueno, algo muy importante sobre los insectos, que hay diversos, muchos, demasiados en este planeta, que hay algunos que no han sido ni descubiertos aún. Pero bueno, por el momento vamos a contabilizar de acuerdo al Internet. Son más de 750.000 especies bióticas, básicamente terrestres, aunque invadieron prácticamente todos los nichos. Con gran importancia ecológica, polinizan casi el 65% de las plantas fanerógamas, son plagas y vectores de enfermedades, parásitos, etc. Con capacidad, obviamente, para el vuelo. Muchos vectores son insectos que se alimentan de sangre, tanto en los animales como en los humanos, y que ingieren el microorganismo causante de la enfermedad mientras se alimentan y posteriormente lo inyectan a otra persona o en otro animal en el momento de la picadura. Es decir, en ese momento es el que van a contagiar a los demás animales o a los humanos, cabe recalcar. ¿Alguien más que me tenga que ayudar con este tema? Bueno, como ya dijeron ustedes, los insectos son una clase de animales invertebrados y son muy importantes para los seres vivos, ya que nos ofrecen muchos beneficios. La importancia de estos está en lo mucho que intervienen, por ejemplo, en la polinización, ya que numerosas especies vegetales dependen de ellos para esto. En el caso de las flores, son los insectos quienes van a llevar el polen de una flor a otra y de esta manera se van a poder fertilizar las plantas y además van a permitir la formación de frutos y semillas que no son de mucho beneficio para todos. También otro beneficio que nos ofrecen los insectos son sus productos, ya que tienen un uso limitado en la medicina. Por ejemplo, tenemos el propóleo, que nos ayuda a combatir bacterias, virus y hongos, y también la jalea real. Todos estos productos medicinales son obtenidos de los cuerpos de ellos y son usados muy comúnmente dentro de la medicina. Ya. Otro concepto, otro pequeño concepto sobre los insectos es que estos son animales invertebrados, pero que cuentan con un exoesqueleto, ya que los ayuda. Los insectos provienen del filo de los artrópodos, que quiere decir que son seres con varias articulaciones que se doblan en varias direcciones. Otro punto a destacar de esto es que hay datos que señalan que hay 200 millones de insectos por cada ser humano en el mundo. O sea, eso quiere decir que prácticamente el planeta Tierra no es de los humanos, sino que es de los insectos y nosotros los estamos invadiendo. Si nadie más tiene nada que contar sobre insectos, quisiera entrar a la historia de Eleanor. Ya. Entonces, entrando a la historia de Eleanor, encontramos que era una joven, ya que disfrutaba mucho de los viajes, ya, y en uno de esos se encontró con la desagradable experiencia, ya de contraer un furúnculo infectado. Ya. Obviamente ella primero no sabía, o sea, no sabía lo que estaba pasando y tampoco se supo cómo contrajo dicha larva. Ya, pero obviamente primero no se sabía que era una larva, sino que ella solo fue al hospital porque presentaba dolor y en el hospital se le dijo que, o sea, se vio, eh, primero se le envolvió con una especie de parafina, una membrana de parafina, para que ella pudiera relajar, o sea, que se le relaje el dolor, o sea, que disminuya el dolor. Pero eso terminó en otra cosa, porque al final empezó a brotar la larva de la mosca, y en este caso es la mosca tumbo. Ya, y como este caso, hay varios casos presentados en el mundo, y, y algo de mencionar sobre esta larva es que, a ver, esta larva en sí no es como que la larva, la mosca directamente inyecta la larva en la piel, sino que la mosca deja sus larvas en el suelo o hasta en ropa húmeda, ¿ya? Y es lo que se cree que ella pudo haberse contagiado. O sea,
o contraído la larva. Es decir, que puede haberla dejado en su ropa tendida, ella se la colocó y ahí es cuando se infectó, porque las larvas de esta mosca son prácticamente invisibles. Entonces ella pudo haber sido estado en su ropa interior y ya no se puede haber dado cuenta. Después de esto, después de que la larva ya se queda dentro de la piel, pasan unos días y de ahí después de esto eh, sale, sale la larva al piso, bueno, se cae y ahí es cuando prácticamente eclosiona y espera otro hospedador, perdón, ahí es cuando cae al suelo y después de un tiempo ya nace lo que es la mosca tumbo. Como tú mencionaste a la mosca tumbu, esto también afecta a perros, roedores y a humanos. Esta puede producir la miasis. Esta es una enfermedad que se produce cuando se presenta una herida en la piel. La mosca se va a sentar en la herida y va a dejar sus huevos, y que posteriormente se van a convertir en larva y van a crecer y se van a estar alimentando del tejido donde están estas moscas. Esta herida termina convirtiéndose en lo que conocemos muchos como gusanera. Ya es una enfermedad que se presenta comúnmente en perros callejeros o en perros que tienen heridas que no han sido curadas, o en animales que tengan partes del cuerpo húmedas por lagrimeo, por incontinencia o por salivación. Bueno, también algo importante es que en comparación esta larva de mosca llamada tumbu es relativamente benigna a comparación de otras especies como la de la familia Calípora, ya que estos ponen sus huevos en la nariz y las larvas migran a través del tejido de la nariz hasta el cerebro, y esta puede causar una muerte cerebral, mientras que tumbu no provoca algo tan grave como esto. A más de una miasis, según lo que dice el libro, no puede provocar algo más fuerte. Bueno, algo que quiero acotar a lo que dijo mi compañera Arlet es que la larva tarda aproximadamente unos 8 días en desarrollarse en el huésped. Bueno, lo abandona posteriormente y se transforma en el suelo en pupa o crisálida, de lo cual se originará la mosca entre 8 y 10 días después. Ya, algo también que se debe tener en cuenta sobre la dinámica de los insectos es que a los insectos se los considera como carismáticos, ya que los insectos y las larvas son la megafauna carismática del mundo en las enfermedades infecciosas. Es decir, que una enfermedad infecciosa necesita un vector para que se disipe. ¿Ya? Y obviamente los insectos y las larvas son los principales vectores que van a participar en esta dinámica. Bueno, y ya que nos quedó claro todos los puntos que interfieren en la historia de Leonor, pasamos al siguiente punto, que es la historia de Kenneth, que también es bastante interesante. Pues bien, dentro de esta sección del libro menciona la historia de un señor de 40 años que se llama Kenneth, el cual se relacionaba mucho con el mundo natural. Él llegó a presentar en algún momento sarpullido en el muslo y después de 3 semanas presentaba otros signos clínicos como el cansancio, el letargo, dolores musculares y fiebre, que esto fue lo más preocupante porque, o sea, la fiebre continuaba y no bajaba su temperatura. Y me pareció bastante interesante porque, bueno, al menos yo no he conocido a ninguna persona como él, porque allí mencionaban que a él le gustaba mucho vivir en comunión con el mundo natural y ofrecer disculpas a los espíritus que habitan en él. Y bueno, pues él acostumbraba a dormir al aire libre y una vez que él fue con el médico, olvidó mencionarles este detalle, pero que una vez que
ellos le preguntaron, o sea, le hicieron esta pregunta directamente, él respondió y dijo que sí, o sea, él dormía a la intemperie, por así decirlo. Y esto me hace pensar que el diagnóstico de las enfermedades infecciosas depende de un excelente y cuidadoso de la anamnesis en sí. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Bueno, dentro de esta historia, como tú lo mencionaste, nos pudimos dar cuenta de la importancia de la anamnesis, ya que Kenneth no sabía qué era lo extraño que había hecho en los últimos días y que le pudo haber causado lo que él tenía, la enfermedad que él tenía, sino que esto se dio porque los médicos le realizaron una serie de preguntas donde ahí recién él revela datos importantes que llevan a los médicos a pensar sobre qué más o menos era lo que a él estaba sucediendo. Y aquí nos podemos dar cuenta, como lo dije anteriormente, que la anamnesis es indispensable, tanto para los médicos humanos como en el caso de los médicos veterinarios, ya que gracias a estas preguntas que le realizamos en nuestro caso a los propietarios de nuestros pacientes, vamos a poder obtener datos muy importantes que nos van a llevar a saber cuál puede ser la causa de la enfermedad que presentan y de qué manera se la puede tratar. Sin esto no sería posible. Ajá, entonces la importancia de la anamnesis la anamnesis es sumamente importante. Un buen interrogatorio, ya que la falta de este interrogatorio adecuado puede impedir que el diagnóstico sea rápido, que se diagnostique bien esa enfermedad, que sea la enfermedad correcta y para así poder mandar los tratamientos adecuados, porque imagínense si no se hace eso, si no hay una buena anamnesis, no se puede diagnosticar la enfermedad correcta, están dándole largas y hasta la persona o el animal puede llegar a la muerte porque no el propietario en este caso o la persona misma enferma no habla y no dice todo como debería de ser. Ya, algo que me parece muy curioso de la historia de Kenneth que acabó de comentar mi compañera Iris, es que Kenneth veía o sea, esta reacción, a ver, perdón, veía esta pústola, podría decir, perdón, este sarpullido, ya lo veía como una reacción de la naturaleza. O sea, como que la naturaleza era la manera en la que la naturaleza le aceptaba sus disculpas, o sea, regresándole algo que le afectaba a él. Ya, y él, o sea, ahí es algo que me parece muy curioso porque, o sea, la manera en la que pensaba él, o sea, de que la naturaleza le está haciendo sus disculpas mandándole una enfermedad. Ya, y esto me parece también curioso es porque hay personas que piensan lo mismo de sus mascotas, o sea, porque hay personas que piensan de que no, de que la naturaleza hizo así a mi mascota y, o sea, y no hacen nada por tratarla. Ya, o sea, solo dicen de que esperan a que se mejore pronto o solo esperan a que suceda lo peor o lo mejor, pero no planean hacer nada, solo esperar a que, como quien dice, el tiempo solucione las heridas del animal, en lugar de ellos estar llevándolos a un veterinario. Bueno, creo que nos ha quedado súper claro que la anamnesis es un tema muy importante y muy fundamental en nuestra carrera y de todos los médicos. A continuación les voy a hablar sobre las madres preocupadas, la bacteria de Lyme. Bueno, en 1977, un par de madres preocupadas en una zona semi-rural de Connecticut llamó la atención de su médico de cabecera por el gran número de casos de artritis en los niños locales. Los síntomas fueron similares a la artritis reumatoide juvenil, pero esto fue 100 veces la prevalencia esperada de la enfermedad. Cuando los médicos buscaron activamente los casos, descubrieron 39 casos. Todos vivían cerca de los bosques densos. La evidencia apuntaba a algo desagradable al acecho en el bosque. El pueblo de Connecticut
donde vivían las dos madres fue llamado Old Lyme, y el nombre de la ciudad fue dada a la enfermedad, la artritis de Lyme. La investigación mostró que los registros de la enfermedad de tipo de Lyme se remontan en 1883 en Breslau, Alemania, donde un médico llamado Alfred Buchwald describe un trastorno de la piel relacionada a la picadura de la garrapata. En 1909, un médico llamado Arvid Celius describe una erupción en la piel en forma de anillo, en expansión de la Sociedad Sueca de Dermatología, que él creía que había seguido la picadura de una garrapata Ixodes. Con frecuencia, los mamíferos salvajes infectados con la bacteria no mostrarán ningún signo de enfermedad. En perros, los signos de la enfermedad pueden tardar entre 2 a 5 meses en aparecer. Se puede detectar cojera y dolor articular. La rodilla y el codo son articulaciones más comúnmente afectadas, y la cojera puede afectar una pata y luego otra, o aparecer y desaparecer. Bueno, puede ser intermitente. Los perros también pueden evidenciar fiebre. Esta enfermedad por lo general se sana por sí sola. Algunos casos pueden ser de largo plazo y muy pocos ocasionados. La bacteria puede afectar a los riñones o el corazón. Los signos de la enfermedad se evidencian con muy poca frecuencia en caballos y ganado bovino, pero involucran cojera o rigidez. ¿Alguien que desee opinar sobre el tema? Ya, yo, respecto a la enfermedad de Lyme, es importante mencionar que esta enfermedad se dio en sí, era por la invasión del hombre en los ecosistemas naturales, porque los niños que más padecían de esta artritis eran los que vivían cerca de los bosques, y luego se descubrió que eran los ciervos los que traían esta enfermedad, o sea, traían la garrapata infectada, y por alguna razón terminaban contagiando a los niños. Entonces es muy importante destacar esto, o sea que el hombre siempre va a ser el culpable de las enfermedades que ocurren en el mundo. Bueno, también tendríamos otro punto dentro de este capítulo, que era la prevención de la cruz sobre la garrapata. Bueno, dentro de se dice que las garrapatas se han generalizado en todo el mundo y que pueden transmitir una variedad de enfermedades que se nombran dentro de estas la parálisis y la enfermedad de Rimenia-Congo, que es zoonótica, y se da como una fiebre hemorrágica que no presenta síntomas en los animales infectados, pero presenta una grave amenaza para los humanos. Esta enfermedad la van a transmitir las garrapatas porque estas se alimentan de sangre de animales, y esta infección se da porque cuando ellas se eliminan, regurgitan el contenido de su estómago hacia su mordedura, y este fluido es aquí donde va a existir la cantidad de virus y bacterias. Que bueno, está de más, pero igual lo voy a decir porque es algo importante. En esta enfermedad, creo que el vector principal sería la garrapata. Las garrapatas contraen esta bacteria, se alimentan de la sangre y, bueno, a través de las mordeduras, de lo que pican ellas, van a contagiar al resto de los animales. Ya respecto a lo que acaba de decir ahora mi compañera Angie, es que, o sea, otra cosa de destacar es que los insectos están prácticamente al acecho de los mamíferos, o sea, de los mamíferos o de los animales de sangre caliente. O sea, ellos se mantienen un tiempo dentro de un bosque, qué sé yo, o en un ambiente lleno de flor. Ya. Y se alimentan de hierba, de pasto, o sea, y se mantienen súper pequeños hasta que encuentran un hospedador, o sea, un ser de sangre caliente que puedan hacerlo su hogar, hacerlo su reservorio donde puedan refugiarse, y de ahí es cuando empieza a
Ya, ahí es cuando empieza, cuando ya encuentra al mamífero en que va a alojarse, es cuando, perdón, cabe destacar que una garrapata no siempre va a permanecer más de 20 perdón, no va a contagiar a una sola especie durante toda su vida, sino que necesita como alrededor de 24 horas para poder contagiarla de alguna enfermedad, porque ya se sabe que la garrapata, o sea, mientras se está alimentando, está regurgitando o sea, su interior, o sea, lo que tiene en el estómago. Y ahí es cuando va infectando a las demás especies. Bueno, también se puede, bueno, acotando el tema, se puede diseminar a través del tejido conectivo y la sangre. Bueno, esta bacteria es de, capaz de evadir la respuesta inmune del hospedador y de vivir en el tejido conjuntivo y en el colágeno. ¿Alguien más desea acotar sobre este tema o seguimos al otro? Por mi lado podemos continuar. Bueno, otro tema es sobre los buenos insectos. Este tema es muy interesante, es muy bonito, porque no todas las invasiones de larvas de los insectos va a ser una desventaja para nosotros y para los animales. Aquí nos habla de una historia acerca de un caballito que sufrió un dolor, una herida por la cruz debido a un mal ajuste de la silla de montar. Entonces esta herida creció, esta herida se infectó. El veterinario que estuvo a cargo de él trató con diversos fármacos, con antibióticos, con cremas, pero no había mejoría. Entonces este caballo necesitaba una operación. Pero para esto él tenía que ser intervenido y puesto anestesia. Pero hay que saber que la anestesia para estos animales que son tan grandes es un poco delicado. Entonces necesitaban un especialista, un anestesiólogo que se encargue de eso. Y varias cosas como materiales e instalaciones que son muy costosas. Entonces un día el veterinario llegó con una caja con perforaciones, llegó y le virtió en la herida al animal. Esa caja contenía larvas, contenía gusanos, y lo que hizo con esos gusanos, él quería que estos gusanos se comieran el tejido necrótico, el tejido muerto, para que dé paso a que nazca un tejido sano. Por decirlo, experimento le salió bien, y el caballo, después de un par de meses, se recompuso, el tejido sanó y estaba como nuevo. Entonces aquí entra algo muy interesante, que así como hay insectos que son malos, que nos van a causar enfermedades, también hay insectos que van a ser beneficiosos. Y estos insectos se los pueden usar para un sinfín de cosas. Siglos atrás se usaban hormigas para, como quien dice, para hacer el cierre en las incisiones y en las pequeñas perforaciones de los intestinos. También se usaban las sanguijuelas con la función similar, que era para cuando unos tejidos se inflamaban, para desinflamar esos tejidos. También se usaban gusanos como curación, como limpieza, cuando habían estas infecciones. ¿Alguien que desea contar acerca de este tema? Bueno, como decía Arlet, ellos también nos traen beneficios. Y se dice que
dentro de este capítulo que los insectos y sus larvas son igual de importantes que los microbios del mundo, ya que entre estos integramos los hábitos en su relación con los seres vivos y la enfermedad, debido a que la gran mayoría de especies no hacen daño en absoluto, como lo mencionaba Arlet, sino que nos traen beneficios y son de vital importancia para la ecología en el planeta, ya que actúan como presa para animales más grandes y como carroñeros y recicladores de tejido muerto. Como decía al principio, Arlet, a veces solo nos centramos en lo negativo y no en lo positivo. Que en este caso, lo negativo sería que hay un pequeño número de insectos que causan enfermedades por sus larvas o transmitiendo virus y bacterias, pero aún así no podríamos existir sin los insectos, ya que como lo dije, ellos polinizan, reciclan residuos, forman presa para nuestros propios alimentos y algunas personas incluso los consumen. Entonces, nos benefician también. No nos debemos centrar solo en lo negativo, ya que de ellos recibimos más beneficios que perjuicios en este caso. Sí, yo también coincido con ustedes. Y dentro de los beneficios que nos aportan estos insectos está la bioterapia, que se refiere al uso de varios sistemas en el cuerpo humano. Y esto va a permitir combatir enfermedades y otro tipo de condiciones desfavorables. Por ejemplo, en el caso de la inmunoterapia se implementan las respuestas inmunológicas del cuerpo para combatir así enfermedades graves como el cáncer. Pero también existen otros ejemplos que incluyen la terapia genética y la terapia hormonal. Pero debemos tener en cuenta que todas usan materiales naturales para tratar todo este tipo de enfermedades. ¿Alguien más que desea acotar algo? También hay que tener en cuenta que estas propiedades que tienen los insectos también las tienen los hongos. Y bueno, para dar una conclusión acerca de esto y en general, podemos decir que así como hay hongos e insectos que son perjudiciales, también van a haber hongos e insectos que van a beneficiarnos, como ya se los mencionó, que nos van a beneficiar porque estos insectos van a ayudar en lo que es la ecología del planeta. Van a ser recicladores, van a polinizar flores, van a ser carroñeros, van a ser presas para animales y tanto para nosotros también. ¿Qué más? También nos van a ayudar en lo que es la producción de algunos de nuestros alimentos, como la miel, también en la cera. Creo que también leí que ellos también ayudaban en la seda, en las lacas, pinturas y tintes. Entonces, como en una parte de este tema de los buenos insectos mencionaba, y es algo cierto, que nosotros no podríamos existir sin los insectos, porque los insectos son los que nos mantienen, como que quien dice, nos mantienen limpios, por decirlo así, porque son parte de la ecología. Bueno, yo quiero acotar algo sobre los insectos y los hongos, que tanto los dos tienen sus pros y sus contras. Creo que esto es un claro ejemplo de que tiene que haber un equilibrio tanto con ellos y los seres humanos para poder llevar, por decirlo así, una vida de calidad tanto para ellos como para nosotros y tener mucho cuidado al rodearnos de aquellos. Creo que ya ha quedado muy clara el tema. ¿Alguien más que desea hablar? O si no, para ya dar finalizado.
Bueno, muchísimas gracias a todas ustedes, ha sido un placer. Nos veremos para una próxima. Vamos a hablar sobre el clavicet purpúrea. Siguiente diapositiva. Y antes de empezar a hablar sobre este hongo, vamos a narrar una pequeña historia acerca de cómo comenzó. Ya todo empezó con León Amunier. Él era un cartero de la pequeña localidad del sureste de Francia y hacía su reparto diario de la correspondencia en bicicleta. Un día haciendo su labor, él se cayó de la nada y las personas que estaban a su alrededor, asustados, comenzaron a decir que un señor se había caído y que estaba convulsionando. Entonces llamaron a los paramédicos y luego de que este señor León Amunier volvió en sí, se dio cuenta que estaba junto con otros médicos y estos médicos le preguntaron qué le había pasado. Él no recordaba exactamente qué le había pasado, pero dijo que él comenzó a sentirse mal, comenzó a sentir una quemazón en el interior, cerca del estómago, luego se mareó y se cayó de la bicicleta. Lo que pensaron los médicos y las demás personas era que él había sufrido un desvanecimiento por el calor que hacía en esa época. Más tarde, hubieron decenas de desvanecimientos, hubieron muchos cuadros de convulsiones, alucinaciones y delirios. Y fue ahí cuando las personas ya se comenzaron a preguntar qué es lo que estaba pasando. Que lo que estaba pasando no era normal. Luego, no habían ni siquiera pasado un mes cuando habían decenas de afectados. Habían suicidios, habían personas que se querían lanzar de sus balcones, personas que de la nada comenzaban a hablar cosas sin coherencia. Y los médicos y las otras personas ya se volvieron a preguntar qué era lo que en serio estaba pasando, qué era lo que estaba afectando a la gente que se estaba poniendo así. Siguiente diapositiva. Y bueno, hubieron muchas personas que se internaron en psiquiátricos, pero era solamente para evitar que estas personas se autolastimen, porque como ya les dije, hubieron casos de que personas se querían lanzar de sus balcones, y entonces ahí fue cuando los sanitarios se dieron cuenta de que estas personas que estaban internadas, días después de esto, se recuperaban y incluso ya no presentaban ningún síntoma. Entonces, ellos estaban angustiados porque no entendían cómo se enfermaban y cómo se curaban. Y ahí fue cuando ellos también comenzaron a analizar todo lo que estaba pasando y tuvieron un argumento, y este era que todos empezaban con el mismo síntoma, todos empezaban con escalofríos, todos empezaban con la quemazón interna y después con las convulsiones y demás. Pero aún no sabían qué era lo que provocaban eso. Entonces, las personas comenzaban a suponer cosas y terminaron suponiendo que eran una posesión demoníaca, que esto era porque las personas eran muy pecadoras y estaban y por esto les estaba afectando todo lo que les estaba pasando.
La anterior diapositiva, por favor. Bueno, después de muchas suposiciones que ellos tuvieron, se les encendió una luz, por decirlo así, y expuso que estaban afectando a los enfermos. Era una epidemia de fuego de San Antón. La gente se preguntaba, ¿qué es fuego de San Antón? ¿Qué es eso? Poco a poco todos los habitantes empezaron a sufrir alucinaciones, convulsiones, náuseas, vómitos, etc. Todos empezaban con una quemazón interna brutal, ardían como en el fuego del infierno. Encima los sacerdotes difundían la idea de que todo era un castigo divino. Uno de los nobles más pudientes de la zona, Gastón de Bayoir, se vio afectado de la epidemia y al poco tiempo también el hijo de él, que se llamaba Gerindo. También le decían Gerín. El padre se recuperó a los días con la penitencia impuesta por el sacerdote, de rezarle a la Virgen, pero el hijo no mejoraba por nada. Un monje le sugirió a Gastón, para que su hijo se curara, debía prenigrar y rezarles a los reliquias de San Antonio Abad. Él no dudó y lo hizo así. Al llegar, juró de frente a las reliquias de San Antonio, que durante siglos habían estado en Alejandría, invertir todos sus bienes para combatir la posesión del fuego del infierno y que su hijo se curara. Cuando Gastón regresó a su localidad natal, su hijo Gerín se había recuperado milagrosamente. La intercesión de Antonio Magno o San Antón había funcionado. Desde ese momento el fuego del infierno también se le empezó a llamar fuego de San Antón, en honor al santo eremita. Gastón cumplió con su palabra e invirtió su fortuna en la creación de Orden de San Antonio o Hermanos Hospitalarios de San Antonio, con la apertura de su primer hospital atendido por laicos en 1905. Aquellos que se enfermaban de la epidemia y eran lo suficientemente pudientes ingresaban a uno de estos hospitales, en los que eran curados a base de plegarias a San Antón. Lo sorprendente es que la medicina empleada funcionaba en muchos casos. A otros muchos se les recetaba realizar el Camino de Santiago y visitar la tumba del apóstol Santiago del Mayor, para que intercediera por ellos y le ayudara a sanar de la posición diabólica en la que estaba. Región de Languedoc-Rosellón en Francia en el siglo XX. Algunos de los sanitarios no habían oído nunca antes hablar sobre una enfermedad llamada fuego de San Antonio, fuego de San Antón o fuego del infierno. Pero una vez que escuchaban el término ergotismo, ellos empezaban a entenderlo todo, ya que para este tiempo ya existía un culpable del origen de esta epidemia, y era el pan. ¿Pero por qué? Esto surgió ya que el Claviceps purpurea es un hongo capaz de parasitar distintas especies de cereales y se les suele llamar ergot, o más comúnmente conocido como cornezuelo, porque la espiga que se encuentra parasitada por el hongo presenta una especie de cuernecito curvo negruzco que en realidad se llama esclerosis. Y aunque este hongo es capaz de afectar a diferentes plantas como la avena, el trigo y la cebada, lo más común es que afecte al centeno. Y de hecho, se suele conocer a este hongo también como cornezuelo de centeno. Y esta planta, al poseer un grano oscuro, no se aprecia cuando se encuentra mezclado por este hongo. Los informes que se establecieron en esta época dejaron constancia que a la harina le había afectado algo muy similar a la droga alucinógena dietilamida del ácido lisérgico o LSD. ¿Y por qué se parecía a esta sustancia? Porque las micotoxinas del cornezuelo también generan
vasoespasmos arteriales, especialmente en los brazos, en los muslos, disminuyendo así el riego sanguíneo. Y de esta manera se va a producir una necrosis y gangrena. Por eso lo que los médicos realizaban en ese entonces era amputar los miembros que se encontraban afectados. Después de un tiempo lograron descubrir que las personas que presentaban esta enfermedad y que se curaban no necesariamente era por un milagro de San Antón, sino porque aquellas personas que viajaban realizaban un ayuno forzoso del pan de centeno. Y de esta manera era como su cuerpo recobraba la normalidad y parecía un milagro del santo antes mencionado. Ya, una de las varias teorías conspiranoicas que existieron en esa época para poder discutir o tener una idea de lo que pudo haber pasado en ese entonces era que este tipo de enfermedad, aunque en ese tiempo no se sabía que era una enfermedad, pero se decía que también pudo haber sido causado por envenenamiento por mercurio orgánico, ya que en este caso era producido por el panogen, ya, y algunos otros fungicidas. Ya. Otra parte también era de las teorías conspiranoicas, era que era producido por el hongo Aspergillus o el tricloruro de nitrógeno, que este de aquí se utilizaba para blanquear la harina, ya, y obviamente con eso se hacía el pan y algunas otras recetas. Después del tiempo se llegó a conocer de que, o sea, gracias a bioquímicos se dio a conocer de que en realidad no era ninguna maldición, no era ningún envenenamiento por algunos otros fungicidas, sino que en realidad era básicamente una intoxicación por, por una micotoxina producida por el cornezuelo del centeno, ya, que se contrajo más, era por la ingestión del pan negro o el pan de centeno. Otra de las teorías conspiranoicas fue que el pan no fue exactamente vendido por las personas, por la panadería en sí, sino que fue parte de un proyecto llamado MK Naomi, ya, que quería probar armas biológicas o químicas durante la Guerra Fría, ya para poder controlar a las personas y a ver cómo actuaban y si podían ayudar en algo con la guerra, obviamente. Bueno, otra parte del hilo es de las teorías conspiranoicas, es la del siglo XXI. En esta parte del hilo se dice que en la actualidad los casos de ergotismo son muy poco frecuentes y son básicamente debido a dos causas. La primera es que va a ser en las personas con ciertas deficiencias en la alimentación y la segunda, las malas condiciones sanitarias o sobredosis de determinados medicamentos. También se dice que en los últimos años han habido varios focos en Etiopía, concretamente en la región de Wollo, con varios centenares de afectados y casi 50 fallecidos. Estos casos, por el cornezuelo de centeno, fueron afectados y se vieron agravados por la escasez de medios sanitarios. Y además también se vieron afectados por los excesos de determinados fármacos como el tartato de ergotamina, que se usa para el tratamiento de la migraña, ya que este puede provocar casos de ergotismo que normalmente van a desaparecer con la suspensión de las tomas del fármaco. Ya, bueno, ahora sí vamos a hablar sobre el hongo en sí, el Claviceps purpúreo. Este es un hongo que parasita una gran variedad de cereales como el trigo, avena, cebada y el centeno. El centeno es el hospedante más común. Este va a ser una especie venenosa que va a secretar sustancias y va a producir varias afecciones en el organismo.
va a producir efectos de vasoconstricción y transición de impulsos nerviosos. Bueno, ¿de dónde proviene el ergotismo? Esta enfermedad provocada por Claviceps purpurea es un hongo parasítico del género Claviceps, que consta de más de 50 especies. Todas ellas pueden afectar a una gran variedad de cereales y hierbas, aunque su hospedante más común es el centeno. Bueno, dentro de la taxonomía tenemos que pertenece al reino fungi, a la división Ascomycota, a la clase Sordariomycetes, del orden Hipocreales, también a la familia Clavicipitaceae y del género Claviceps. Y la especie es Claviceps purpurea. ¿Cómo está formado? Bueno, este hongo es un hongo parásito de diversas gramíneas y está formado por un ovario que se va a transformar en una estructura llamada esclerosis, que consiste básicamente en una masa compacta de hifas fúngicas en forma de cuernecillo algo curviado de 2 a 30 milímetros de longitud, de color negro purpúreo en el exterior y blanco en el interior. Los cuerpos fructíferos son aquellos que van a poder emerger de un solo esclerosio alargado de color púrpura. Estos cuerpos fructíferos se presentan como unas setas miniaturas con una forma que recuerda a la de pequeños clavos, con un pie delgado de 4 o 5 milímetros de ancho y alargado de 40 a 60 milímetros de longitud. Y además está ligeramente curviado. El pie está rematado por una pequeña esfera a modo de cabeza de clavo que esta va a presentar unos poros determinados denominados ostiolos. Y por último, este va a estar conformado por las esporas, que estas van a ser de forma alargada y van a poseer un espesor de 1 micrómetro. Reproducción y ciclo de vida. Bueno, generalmente se requieren varias semanas de temperaturas ambientales frías para activar la germinación del cornezuelo, el cual es considerado como un inóculo primario de esta enfermedad, como ya lo hemos dicho anteriormente. Bueno, cuando las condiciones ambientales son adecuadas, se va a formar el esclerosio, que va a producir uno o varios estomas. Las estromas son estructuras somáticas de los hongos en las que se forman las fructificaciones. En la parte inferior de la cabezuela se van a formar los gametangios masculinos y femeninos, y luego de la reproducción sexual se van a formar las hifas ascógenas y luego los periticios. En estos periticios se van a encontrar los ascos o estructuras formadoras de ascosporas. Las ascosporas van a ser liberadas al aire por medio de unos orificios en la cabezuela, que estos van a ser denominados ostiolos, y estas van a ser transformadas por los vientos. Solo aquellas ascosporas que alcancen a llegar al ovario del hospedador van a poder causar la infección. Estas ascosporas van a dar origen a los conidióforos. Los conidios o esporas sexuales son haploides, unicelulares y elípticas, y una vez producidas pueden ser dispersadas por los insectos atraídos por un líquido secretado por la planta infectada. Estos van a ser los inóculos secundarios de la enfermedad. Y adicionalmente, las hifas del hongo se van a desarrollar dando lugar a un nuevo esclerosio, que eventualmente va a desprenderse al secarse la planta o al secar la espiga, y va a poder permanecer en estado de dormancia durante mucho tiempo en el suelo, para luego germinar cuando las condiciones sean apropiadas para iniciar un nuevo ciclo, pudiendo así ser consumidos por el ganado en pastoreo, ser cosechados con el grano maduro, o pueden caer al suelo y sobrevivir en la superficie del mismo.
Ya, en el hábitat y distribución del Clavicer purpureum, encontramos que habita sobre las plantas y ataca el ginesio de su hospedador para formar el famoso esclerosio. Ya, esta de aquí se clasifica como biotrófo, ya que mantiene vivas a las células vegetales durante un periodo prolongado de tiempo, lo que afecta en sí a los mecanismos de la defensa de la planta. Ya, en primavera, la manera en la que estas se distribuyen es que en la primavera se producen esporas, ya, que se dispersan por el viento, y si en este viaje la espora alcanza una flor, ya, de alguna planta, se va a producir lo que es la germinación y va a infectar el ovario de la flor, básicamente. Ya, y con esto va a producir la destrucción del tejido, el tejido de la planta formando el hongo. Eh, am, este tipo de hongo abunda en los años húmedos en campos de cereales. Ya, eh, es frecuente en comarcas lluviosas de la península ibérica, sobre todo en Galicia y norte de Portugal, Tenerife y Morgador y el sur de Rusia. Sin embargo, hay datos de este tipo de hongo en varias partes del mundo. Por lo tanto, no se podría decir que se localice en una sola área, sino que es probablemente que por el viento mismo llegue a varios sectores del mundo. Ya, lo que sí es que este medio es más, donde más habita el hongo es en sectores donde abunda la pobreza de tierra, podría decirse, o de cuidado del cereal, o sea, en lugares, y por eso es que se producía más en el de centeno, porque como eran campesinos pobres los que producían el centeno, entonces tenían unas condiciones muy poco favorables y por ello abundaba en ellas, abundaba en el centeno el hongo y no en sí en la harina de trigo, porque se decía que la harina de trigo era exclusivamente para las personas de clase alta y los de clase pobre consumían lo que era el pan negro. Ya. En los alcaloides producidos por este hongo, encontramos que todos estos derivan del tetracíclico 6-metilergonina. Ya, producen alcaloides del tipo ergolina, como ya mencioné. Entre estos encontramos, por ejemplo, la ergocristina, la ergometrina, la metilergonovina y la ergotamina. Ya, cabe mencionar que todos estos aquí van a producir la enfermedad llamada ergotismo. Algo importante de recalcar de este tipo de alcaloides es que actúan sobre los receptores A, los receptores de dopamina y los de serotonina. Es por ello que en antiguos siglos las personas solían, al estar intoxicadas por este hongo, solían terminar suicidándose, porque obviamente va a afectar a la serotonina y a la dopamina, que son las hormonas del estado de ánimo, o sea, son las que controlan el estado de ánimo, estado emocional de una persona. Entonces, al verse afectado esto, ellos tenían tendencia a suicida. Ya, también los alcaloides producen también derivados sintéticos. Entre ellos encontramos la dihidrogertamina, la bromocriptina, la dietilamida del ácido lisérgico y la metilsirgida. También se sabe que los alcaloides producidos por este tipo de hongos tenían efectos vasoconstrictores a nivel del sistema circulatorio y a nivel de los neurotransmisores, que fue lo que mencioné anteriormente. Ya, es por ello que después de haberse estudiado más el caso de este hongo, empezó a utilizarse en la medicina ya para inducir a abortos y detener las hemorragias uterinas postparto, ya porque obviamente es un vasoconstrictor. Ya, en la triada epidemiológica de este hongo, encontramos el agente etiológico, que obviamente es el
el Claviceum purpureum, Clavicea purpureum, perdón. Ya en el hospedador susceptible encontramos varios seres vivos. O sea, no solo afecta a lo que es a los animales, sino que también afecta a humanos. En hospedador susceptible vemos que puede causar las vasoconstricciones, ya, y también va a causar que los animales se estén adelgacen extremadamente y va a producir gangrenas, ya sea en cuerpo humano o en cuerpo de animales. Más se da en los que son las extremidades inferiores, ya, pero eso no impide que se produzcan en otras extremidades o en otras partes del cuerpo. En el medio ambiente sobre este hongo, el que lo favorece es que es común en aquellos climas templados, en los cuales se da el periodo frío que requiere para la germinación de los esclerosios. Ya, porque en climas cálidos los esclerosios son colonizados por otros hongos, pero no logran sobrevivir. Ya. Es por eso que el centeno tiene la capacidad de medrar en suelos más pobres y ácidos que los otros granos. Por ello sus cultivos se hicieron extensivos en la Edad Media, lo que coincidió con la aparición de las epidemias del ergotismo. Cadena epidemiológica. Empezamos con el agente etiológico, que como ya sabemos es el Claviceps purpurea. Como siguiente punto está la fuente de infección, que es también conocido como eslabón A. El reservorio será las plantas que mencionamos como la cebada, el trigo y el centeno. En la puerta de salida es de tipo mecánica, está el pan negro y también el centeno. En la puerta de entrada es de tipo anatómica, ya que este hongo puede ingresar por medio de la vía oral. En el caso de los animales que ingieren ensilados de trigo, de cebada o de centeno que se encuentran contaminados por el claviceps. Y en el caso de los humanos que ingieren el pan negro que ha sido elaborado con el centeno que se encuentra contaminado. Y finalmente está el hospedador susceptible, que es también conocido como eslabón C, y ocasionalmente dentro de este grupo se encuentra el ganado bovino, las ovejas y los equinos, y también los humanos. La siguiente, por favor. ¿Cómo se diagnostica? El ergotismo se diagnostica a menudo clínicamente. Adicionalmente, la presencia del cornezuelo del centeno en la hierba o el grano va a corroborar esta evidencia. Cuando nos encontramos ante granos sospechosos, puede resultar necesaria la extracción de alcaloides y su detección mediante la cromatografía, la cual es una técnica que permite separar a las sustancias en cada una de sus partes y de esta manera poder analizarlas. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la dinámica de la transmisibilidad. El ergotismo es una enfermedad causada por la ingesta de alimentos contaminados con micotoxinas, producidas por el hongo llamado cornezuelo del centeno, porque a la espiga parasitada le sale una especie de cuernecito de un color negruzco que es curvo. Bueno, el ergotismo como enfermedad del hombre y de los animales es conocido desde hace siglos. Es producido por un hongo, Claviceps purpurea, que contiene alcaloides causantes de la intoxicación. Bueno, este hongo infecta gramíneas de diversas especies. Se desarrolla en los ovarios jóvenes de las plantas en floración, formando un escleroto, el cual reemplaza la semilla y adquiere una configuración semejante a la misma, pero de mayor tamaño, coloración oscura y consistencia dura. Estas gramíneas van a ser una especie de reservorio en el cual va a ser una puerta de salida mediante la planta.
Luego de esto se va a proceder a encontrar en pasturas contaminadas. Hay diversos factores que determinan la dosis de micotoxinas ingeridas para los animales, como son el manejo de la pastura, el hábito de pastoreo, la madurez, palatabilidad de las diferentes partes de la planta, el clima y otros factores que influyen en la maduración del escleroto y el contenido de los alcaloides. Bueno, los animales se van a contagiar mediante el consumo de estas plantas infectadas. Un gran ejemplo del ergotismo se puede dar en bovinos, que se ha reportado después de la ingestación de desechos de semillas, granos, pasturas en procesos de maduración y maduras, silajes y heno. La enfermedad no solo se da en pastoreo, sino en animales alimentados con raciones compuestas por granos contaminados. La enfermedad se puede presentar en cualquier especie, pero en bovinos es donde se aparece con más frecuencia. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre los síntomas y signos. Bueno, en los primeros estadios del desarrollo de la enfermedad, aparece a menudo un exudado pegajoso, que puede ser el néctar, la melaza o ligamasa, que se compone de la savia del hospedante y los conirios. El ovario infectado es reemplazado por un esclerosio negro púrpura, denominado en español cornezuelo. Bueno, el ergotismo agudo o convulsivo es uno de ellos, que este va a afectar principalmente a carnívoros, caballos, ovejas y en menor frecuencia a bovinos. En ovinos se ha observado que los animales inician violentas corridas, muy rápidos, dando saltos hasta caer extenuados, con los miembros rígidos y con opistótono. En bovinos comienza con temblores musculares, vértigo, incoordinación, embaramiento e hipersensibilidad, seguido de periodos de depresión, como podemos observar en las imágenes. Los signos aparecen 24 horas después de ingerir el tóxico. Otro de ellos es el ergotismo crónico o gangrenoso. Bueno, en bovinos se manifiesta este síndrome de 10 a 30 días después de comenzado a ingerir el tóxico. La acción de estos alcaloides afecta principalmente a las extremidades de cola, oreja y los miembros, especialmente los posteriores. En estas hay un aumento leve de temperatura y alopecia. Lo primero en llamar la atención son las rengueras. Al principio hay inflamación con enrojecimiento y tumefacción de las partes afectadas. Luego sobreviene la frialdad, sequedad, insensibilidad y color azulado en la zona que luego se esfacela. Es decir, que ocurre una necrosis por gangrena seca. La lesión, por lo general, nunca supera la línea de metatarsiana o metacarpiana. En cerdos se produce necrosis de la punta de las orejas y cola, pero lo más interesante y grave es la hipogalactia en cerdas lactantes, con muertes secundarias de cerditos lactantes, nacimiento de crías pequeñas y o muertas, y gran mortalidad neonatal. Si alguno de los lechones sobreviven, sufren posteriormente gangrena de los bordes de los pabellones auriculares y punta de la cola. En ovinos, además de las lesiones en miembros, cola y orejas, se producen úlceras y necrosis en lengua, faringe, rumen, abomazo e intestino delgado. Gracias. Bueno, tenemos también el control del ergotismo. Para controlar esta enfermedad se debe revisar las pasturas con antecedentes de infección del hongo. Esta se debe hacer en forma intensiva o también se puede cortarlas antes de que las gramíneas florezcan. También se puede realizar laboreos profundos en verano y otoño a los efectos de enterrar los esclerotos existentes por debajo de 5 centímetros de profundidad. Otra manera de controlarlo es cortando antes de la espigazón los cultivos de gramíneas o praderas que se destinen a enfardar o ensilar, retirando los restos secos. Otra medida de control es también utilizar semillas de buena calidad, libre de esclerotos, de cornezuelos y semillas de maleza. Y la última es que el alimento no debe contener más de 0,03 gramos de escleroto cada 100 gramos. Gracias.